Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en el libro de Cantares. El libro de Cantares en el capítulo 1 va a ser solamente un versículo. Capítulo 1 y versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Avanzamos pues, hermanos, en la lectura de este libro de Cantares, que como ya hemos avanzado desde el primer momento, desde el inicio, pues se trata principalmente o primariamente desde el inicio del amor entre Cristo y su iglesia y por lo tanto los creyentes, ¿no? Y bien, pues entonces, como se puede decir introducción al mensaje de hoy, ¿no? Brevemente podríamos considerar lo apropiado que sea así, que esto sea así, es decir, que el libro de Cantares sea un libro que habla del amor entre Cristo y su iglesia y que por lo tanto lo entendamos así y que por lo tanto sea entonces un libro con un sentido alegórico o un sentido figurado, ¿no? Entonces, a ver, lo podemos plantear de esta manera. Pensemos, ¿no? Entonces, por un momento que nos recibimos la carta de nuestro, digamos, amor, ¿no? Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro prometido, nuestra prometida, enamorado, enamorada. Entonces, en esta carta se nos explica punto por punto los motivos por los que lo ama o las razones de que esto sea así, o las señales de que el amor que él siente por ella es el amor verdadero, o de que es verdaderamente amado por ella, o los motivos, o los propósitos, o los fines de este amor, o ya en un lenguaje más filosófico, la causa formal, la causa material, la causa instrumental y la causa final de este amor, ¿no? Y todo de esta manera muy analítico, como si fuera un tratado de filosofía o un tratado de teología, digamos, absolutamente analítica, en el que se diseccionan las cosas, ¿no? De esta manera, ¿no? Tan minuciosa, ¿no? Analizando todo, milímetro a milímetro, de esa manera. ¿Qué pensaríamos nosotros de esa carta de amor? No va mucho, ¿verdad? Puede ser un buen tratado de filosofía o de teología o incluso de psicología, pero como carta de amor es absolutamente inapropiado, ¿verdad? Entonces vemos, para expresar este tipo de sentimientos, amor, pues para eso está la poesía. Y la poesía es un lenguaje especial. Y lo vemos hoy en día, ¿no? ¿Cuántas canciones hay que hablan del amor, ¿no? Y estas, entonces, ¿qué lenguaje hablan, no? Un lenguaje, entonces, en el que se expresan las emociones, el afecto, el amor, pues muchas veces por medio de historias, pues muchas veces pues de manera figurada. Bien, pues si esto es así entre los hombres, ¿por qué tiene que ser distinto? Para hablar del amor entre Cristo y su iglesia, cuando la Escritura nos presenta la relación de Cristo y su iglesia como la relación entre el esposo y la esposa en distintos lugares, para seguir más lejos, Efesios 5, entre otros muchos. ¿Por qué? Para hablar de la relación entre Dios y su pueblo y los creyentes, todo ha de ser así tan analítico, tan frío y tan inexpresivo. ¿A quién le gustaría que su marido o que su prometida
les estuviera escribiendo así de esta manera. Bien, pues vemos, ¿no?, que es de esta manera como se ha convertido la inmensa mayoría del mundo evangélico y también reformado, que ha tenido una gran aversión. En principio, en general por la alegoría en la Biblia y en particular por la alegoría en el libro de Cantar de los Cantares. Una gran aversión. Y bien, pues entonces nos podemos preguntar si no nos hemos vuelto un poco así, de estos enamorados tan fríos y analíticos que no pueden expresar el amor de otra manera que diseccionándolo, ¿no? Bien, seguiremos sin duda de vez en cuando, ¿no? No cada domingo, de vez en cuando, pues dando así pues notas de este tipo para presentar de que, bueno, sí, la alegoría es un método que evidentemente siempre, como en todas las cosas al interpretar la palabra, se puede uno equivocar, pero también se puede uno equivocar haciendo exégesis. Entonces es un método de interpretación de la Escritura por medio de la Escritura misma, pero que lo toma, en este caso el libro de Cantares, como lo que es Cantares, ¿no? Es poesía, es lenguaje figurado, y se interpreta así. Por lo pronto, entonces, ya fijándonos en este versículo 7, vemos que sigue siendo la esposa que está, o la pastora, ¿no? Decimos que a veces toman distintos personajes. Y entonces, antes los versículos 5 y 6 estaba refiriendo a las hijas de Jerusalén. Y aquí en el versículo 7, ¿a quién se refiere? Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Entonces se está ahora dirigiendo directamente a su amado. ¿Y dónde está su amado? No está con ella. La amada está hablando al amado y el amado no está con ella. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama oración. Esto es una oración. Está hablando al amado, es decir, Cristo, quien no está presente junto con ella. Y entonces, pues podemos comenzar viendo este texto y lo que literalmente dice. Lo tenemos delante de nuestros ojos, el texto en la Reina Valera. Y bueno, pues voy a leer el texto de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que ya está a punto de ser publicado, y después ya podremos continuar, cuando ya lo tengamos aquí con nosotros, podemos continuar las lecturas en esta versión. Es casi lo mismo, pero es un poco más literal y veamos, a veces vale la pena. Dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dice, ¿dónde apacientas tu rebaño? Y este rebaño está en itálicas, ¿no?, para decir que no está en el original. ¿Dónde apacientas tu rebaño? Y dónde lo haces descansar, el lo tampoco, al mediodía. Pues, ¿por qué había yo de estar como errante tras, no junto, sino tras los rebaños de tus compañeros? Es casi lo mismo, pero se ve que en el original está la idea, sobre todo, del rebaño, porque cuando dices esteas, parece que está solamente hablando del pastor, ¿no?, que está a lo mejor debajo de un enebro, debajo de una encina, durmiendo él. Pero aquí está hablando de él como pastor, ¿no?, por el verbo que utiliza, sobre todo, que hace descansar, ¿no? No es que él descansa, sino que hace descansar. ¿A quién? A los que apacienta, es decir, a su rebaño. Bien, ¿y esto lo hace cuándo? Dice, en el tiempo del mediodía. Y entonces la amada se lo dice ¿para qué? Dice para que no vaya errante de un lado para otro, siguiendo los rebaños de tus compañeros. Bien.
quiere pues encontrarlo, quiere estar con él para expresar su amor por su amado, por su esposo, para dar amor, para recibir de él amor. Pero fijémonos un poquito más de cerca esto. Veremos que se puede sacar mucho de estas pocas palabras. Sobre todo la idea del mediodía, ¿verdad? La idea del mediodía. A lo mejor en otros países, ¿no? Pongamos por caso Escocia, ¿no? Donde ha venido aquí ahora Nathanael, ¿no? Y dice que vaya tiempo que hace allí, ¿no? Que están a 18, 20 grados, ¿no? Y, a ver, no tienen problema a la hora del mediodía. Ellos pueden salir al mediodía y no tienen ningún problema. Entonces, para la gente a lo mejor de otras latitudes, ¿no? Más al norte, esto de salir al mediodía no le ven ningún significado especial. Ahora bien, nosotros que somos aquí del Mediterráneo, en pleno verano, no ahora, no toda la vida, ¿no? Dicen que que es la gran catástrofe porque llegamos a los 30 grados, ¿no? Pero toda la vida, salir al mediodía era lo que se trataba de evitar, ¿verdad? Evidente, ¿no? Por el calor que hace, ¿no? Aquellos, pobres turistas que vienen aquí y quieren verlo todo en un solo día y salen al mediodía o a las 2 de la mañana a dar un paseo, pues le va a dar un síncope, le va a dar aquí una hipotimia, sin duda, ¿no? Por eso en nuestros países está la institución de la siesta, ¿no? Porque es el momento de mayor calor. Es el momento del mayor calor. Y entonces vemos esto de la idea de que él está sesteando o está haciendo descansar en el mediodía y que sobre todo la esposa lo busca durante el tiempo del mediodía no tiene nada de romántico. Esto no se está hablando aquí de una búsqueda romántica, o podemos imaginar la pobre pastora que está a la 1, a las 2, a las 3 de la mediodía buscándolo en pleno sol. ¿Dónde está mi amado? ¿No? Que no lo encuentro. Es algo penoso, es un trabajo, es un gran esfuerzo. Y acordémonos entonces de lo que decíamos la semana anterior, cuando hablábamos de que la esposa decía, morena soy, pero de codiciable, ¿no? Y que el sol me miró. Y entonces veíamos, ¿no? Nos acordábamos de lo que dice también el Señor Jesús en Mateo, en la parábola, ¿no? En la parábola cuando dice que los labradores, ¿no? Que fue enviando el amo a diferentes momentos del día, se dice ahí que estuvieron trabajando entonces al calor del día. Lo podemos mirar allí mejor, es el capítulo 20 de Mateo y versículo 12. Mateo capítulo 20, versículo 12. A estos posteriores solos han trabajado 1 hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. Bien, pues entonces, esto es una imagen ¿de qué? De trabajo penoso, de esfuerzo, y decíamos incluso de opresión para la esposa. ¿Y quién es la esposa? Decíamos, puesto la iglesia, y ella busca al pastor, ella busca a su amor. ¿Dónde está? Pero fijémonos, incluso en este texto, el pastor nunca está sin sus ovejas. El pastor nunca está sin su rebaño. Y Cristo no está nunca sin su pueblo. Cristo no es una cabeza sola, sin su cuerpo. Cristo está siempre con su cuerpo. Aunque la iglesia, aunque los creyentes, por distintas circunstancias, cuando cae el mayor calor del día, no lo ven. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero podemos ver más también en este ruego de la esposa.
¿Quiere saber dónde está? Pues ¿por qué había de estar yo como errante tras los rebaños de los compañeros? Entonces vemos, está hablando de otros rebaños, que no es el rebaño de su esposo. Y entonces nos tenemos que acordar aquí de Juan capítulo 10. Y entonces la figura de los compañeros los hemos de ver, pues, de una manera un poco sospechosa hacia ellos. Como mínimo hemos de verlo como los asalariados que ven venir el lobo y huyen. O aquellos que quieren, pues, saltar la valla porque no quieren hacer salir y entrar al rebaño por la puerta. Y Cristo es la puerta de las ovejas. Es decir, que serían los rebaños de los, en el peor de los casos, falsos cristos y los falsos maestros, de todo aquello que suplanta a Cristo. Y el último término es del anticristo. El anticristo, que es aquel que se pone en el lugar de Cristo, en la iglesia, que se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, haciéndose llamar por Dios y tomando para sí todo lo que es de Cristo, suplantándolo. Y entonces vemos, esto nos ayuda a entender, ¿no? ¿Por qué estaría yo errante? ¿Por qué estaría yo yendo de aquí para allá? Como dice Efesios, ¿no? De un lado a otro, movida por todo viento de doctrina. Entonces vemos, ¿no?, que la fidelidad a Cristo y en su palabra es en la comunión con Cristo. Para nosotros, por supuesto, hemos de honrar a Cristo y a su palabra, pero esta fidelidad a Cristo se entiende, por supuesto, que ha de ser en la comunión con Cristo, en la comunión con Él y en el amor a Él. No es una fidelidad sin comunión con Cristo. No ha de ser una fidelidad sin amor a Cristo. Esa fidelidad Cristo no la quiere. No quiere una fidelidad sin amor a Él. ¿Dónde se puede concebir una fidelidad sin amor a Cristo? Y Cristo reprende a su iglesia y le dice que has perdido ¿qué? Has perdido tu primer amor. Es el mayor reproche que le hace. Y ella había sido fiel, la iglesia de Éfeso. Y ella también, como vemos aquí, resiste a los falsos maestros y a los falsos pastores y a los falsos apóstoles y los ha hallado mentirosos. Pero lo hizo sin el amor a Cristo y sin la comunión a Él, con Él. Y no quiere, dice, arrepiéntete, porque si no, ¿qué va a pasar? Quitaré el candelero de su lugar y la luz que brilla en ti, que es la de la palabra mía, no brillará más. ¿Por qué cerrará el Señor estas puertas? Porque el Señor hará que ya no alumbre más. Vemos lo fuerte que es no amar a Cristo. Vemos que es la mayor ofensa que se le puede hacer por parte de la iglesia. Incluso la fidelidad a Él, sin el amor a Cristo y sin la comunión a Él. En definitiva, hermanos, la imagen, la ilustración que nos da esto es la iglesia y los creyentes que buscan al Señor en oración, en medio de su trabajo, en medio
de sus dificultades, en medio de su opresión. Como hizo el pueblo en Éxodo, en el capítulo 2, en el versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. La oración también, en el cautiverio anunciado y profetizado de antemano. Deuteronomio capítulo 30 y versículos 1 y 2. Deuteronomio 30, versículos 1 y 2. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, y puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y toda tu alma. Y también en el versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. La oración, por ejemplo, tenemos el ejemplo en Daniel capítulo 9, cuando Daniel oró al entender que se había acabado los 70 años de cautiverio que habían sido anunciadas por el profeta Jeremías. Y fijémonos que esta aflicción que el pueblo de Dios conoció en el Antiguo Testamento es también para la Iglesia en su peregrinaje aquí en la tierra. Y así vemos en Apocalipsis, en el capítulo 11 y en el versículo 7. Cuando ellos, los dos testigos, hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el capítulo 12 también, en el versículo 17, entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hacer guerra contra los santos, como también dice el capítulo 13, versículo 7, y les fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Así pues vemos el diablo que tiene este servicio del dragón y de la bestia, pues se enseñorea a veces de la iglesia. O se enseñorea a veces, no, se enseñorea de la iglesia y la somete y le hace pasar todas estas calamidades y tribulaciones, la gran tribulación. Y en medio de esta tribulación, la iglesia ve que en vez de estar victoriosa, está derrotada. En vez de ser la luz del mundo, ve que su luz no brilla a todos los que entran en la casa y que el candelero es puesto debajo del almohado de la cama. Por eso, la iglesia se vuelve a Cristo en oración, para que Cristo muestre dónde está, para que Cristo, que se estea, que duerme en el tiempo del mayor calor, al mismo tiempo, aunque la iglesia no lo vea, está procurando todo este tiempo un lugar para ella, para que ella esté descansando, para que ella, en el tiempo del mayor calor, sea preservada, para que ella conozca, cuando el Señor quiera, los tiempos de refrigerio que han de venir
de la presencia del Señor, con la derrota efectiva de todos los enemigos de Cristo y de su iglesia, de los creyentes. Bueno, hemos tenido pues ejemplos de esto en nuestra historia reciente, en los últimos años. Pienso, sin ir más lejos, en esa historia del confinamiento, ¿no? De la llamada pandemia y también del confinamiento. Creo que no nos hemos parado a pensar, y lo digo en un sentido general, no estoy hablando en particular por nosotros, pero en general los cristianos no vemos la importancia de esto. No vemos la importancia de que por un motivo u otro, durante no un día o dos, sino durante hasta 3 meses como mínimo aquí en España, en otros países más, pero bueno, durante meses en todo caso, las autoridades civiles pues han prohibido a la Iglesia dar culto a Dios, ¿no? Esto con la aceptación también, hay que decirlo también, de las iglesias. Y esto no ha sido en un lugar o dos, esto ha sido en todas partes. Esto ha sido de todas las iglesias cristianas, de todas las confesiones, de todas las denominaciones, de todos los países, de todo el mundo. Ha sido algo universal y no ha sido un domingo, ni 2. Ha sido durante mucho tiempo. Universal. Vemos realmente, si lo miramos así desde este punto de vista, que es algo realmente importante, que es algo realmente grave. ¿Se correspondía a esto con la gravedad de lo que se estaba viviendo? Es difícil decirlo, pero durante el siglo XX hubo también epidemias o pandemias peores y no se tomaron ningún tipo de medidas como estas. ¿Dónde estaba Cristo en el confinamiento? ¿Dónde estaba Cristo? Pues su pueblo estaba encerrado. Su pueblo estaba confinado. Y Cristo no está separado de su pueblo. En su humanidad, en su cuerpo, que es su iglesia. Cristo estaba encerrado, es decir, no se veía la iglesia. La iglesia no se la veía. No se veía el cuerpo de Cristo. Por otra parte, Cristo está en los cielos. Él es la cabeza del universo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. Vemos. Es un ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde apacentas tu rebaño? En el tiempo del mediodía. Él está con su rebaño, pero el rebaño está disperso y no se ve. Sin embargo, Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y le oramos y le pedimos: Señor, muéstrate. Señor, levántate. Señor, levántate, álzate y sean dispersados tus enemigos. Señor, álzate, muestra tu rostro ante todos aquellos que se oponen a ti. Señor, aboga tu causa. Señor, ¿por qué duermes? Despierta, mira al pacto. Oh Señor, mira al pacto, pastor de Israel. Porque Cristo no se puede confinar. A Cristo no se le puede recluir en residencias, ni mandar al destierro. A Cristo no se le puede decir: tú te metes en tu comedor y de ahí no sales. A Cristo no se le puede hacer eso, porque Él es el Señor Dios soberano. Y sí, Cristo murió y fue puesto en el sepulcro, pero Cristo al tercer día resucitó. Sueltos
lazos de la muerte, los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser retenido por ella. Imposible retener al Hijo de Dios. Imposible retener a Cristo en el sepulcro. Imposible hacerlo callar, imposible recluirlo, hacerlo llevar al exilio. Imposible. Así pues, busquemos a Cristo en nuestras aflicciones, busquemos a Cristo en nuestros trabajo penoso, en nuestro servicio. Sentado a la diestra de la majestad de las alturas, para que Él venga y visite su viña que Él plantó, el pueblo suyo, las ovejas de su prado. Hacémosle ese clamor a Él, pero hermanos, como vemos, un clamor ¿de qué? De amor por Él. No solamente de mira lo que me ocurre, que es grave, por supuesto, pero la esposa, aquí lo principal es que quiere estar con su esposo. Amén. Señor, bendiga su santa palabra.